reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. El Señor les bendiga a esta hora. Qué bueno que nuevamente estamos dispuestos a poder introducirnos en la palabra de Dios en una lección más de escuela dominical. Bienvenidos a este tiempo y que nos podamos gozar a través de la palabra, a través de la enseñanza y por supuesto practicando la verdad, que es lo que el Señor quiere que hagamos. La lección de esta hora del Sendero de la Verdad es heme aquí. El domingo anterior se nos daba una introducción muy amplia acerca del libro de Isaías, del profeta Isaías. Y ahora vamos a estar en el capítulo 6, del versículo 1 al 13, que comprende todo este capítulo. Damos gracias a Dios por estas lecciones, por la inspiración de los que los escriben, ¿verdad? A través del Sendero de la Verdad, y que nos deja una gran enseñanza actualizada al tiempo en el que estamos nosotros viviendo el ahora. Oramos y luego continuamos con esta lección, heme aquí. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de poder abrir con libertad tu palabra, por introducirnos a ella, Señor, y navegar a través de cada versículo y poder entender para poder practicarla. Añade bendición, Señor, a esta hora
a tu palabra porque ella ya es bendita. Pero necesitamos, Señor, urgentemente de esa unción divina de tu Espíritu Santo para poderla entender, aplicar, guardar, vivir a través de ella y compartirla con los demás. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios. Amén y amén. El pasaje bíblico ya se los mencionaba, el domingo pasado llegamos al capítulo 5 de Isaías y ahora nos introducimos al capítulo 6. El versículo para memorizar está en Isaías 6:8 y lo vamos a repetir 2 veces para poderlo analizar un poquito, ¿verdad? Que lo grabemos. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Nuevamente. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El propósito de la lección: descubrir que el ministerio y servicio cristiano resulta o es el resultado de un profundo y real encuentro personal con Jesucristo. Esa relación íntima con Él. Entonces, producto de eso se desarrolla el ministerio y el servicio cristiano. ¿Para qué? Para que sea aceptado por nuestro Dios. Y además de ser aceptado por Él, pueda ser efectivo ese llamamiento que el Señor hace a usted y a mí en un momento determinado. Nos introducimos con lo siguiente, una breve introducción de este capítulo 6. En esa época, con una profunda desesperación, los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. Yo sé que bajo esta pequeñísima introducción, usted se puede ir al Nuevo Testamento con esa pasión y desesperación que también Juan el Bautista predicó, el arrepentimiento, abriéndole el paso a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces también en esta época y con esa desesperación, los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento y al reencuentro con su Dios. Isaías descubrió que su Dios es superior a todas las circunstancias, crisis, como también problemas que el pueblo pueda vivir. ¿Verdad? Dios es superior a todo esto. Esto le da un nuevo impulso a su trabajo como profeta y queda sellado con su santificación y con la respuesta que más adelante o que ya leímos en el versículo a memorizar, dice: heme aquí. Glorioso realmente. Así que vemos esta breve introducción, lo que el capítulo en sí nos va a hablar a esta hora. El sendero de la verdad se ha dividido, esta lección, o ha dividido el escritor en 4 partes. Y la primera parte dice así: la gloria y majestad del Rey, basado en los primeros 4 versículos de este capítulo. En esta época había dolor en el corazón de Isaías. ¿Por qué? La muerte del rey Usías produjo un impacto negativo en la vida futura de Isaías, ¿verdad? Con respecto a él mismo, pero también
por su nación. Y es lógico, a veces los cambios repentinos traen confusión en la mente, dificultad de pensar qué va a pasar ahora. ¿A dónde van a quedar los planes que ya se estaban realizando, más si eran exitosos? Entonces hubo incertidumbre en la vida de Isaías. Y leamos el versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. La visión de Isaías empieza de esta forma. Murió el rey Uzías y él ve sentado, y dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Una visión celestial. Entonces, en medio de esa incertidumbre que Dios conocía que el profeta estaba viviendo, ese profeta de la época al cual él había llamado para un mensaje específico, y esa incertidumbre estaba en su corazón por lo que ¿qué iba a suceder? Entonces él ve la majestad de Dios. Entonces esa incertidumbre, esas inquietudes, esos miedos, dudas, quizás hasta desesperación, ¿verdad? Aún en medio de que un príncipe había muerto, Dios el Rey estaba sentado en su trono. No había variación, estaba sentado en el trono dirigiendo la historia, así como la está dirigiendo hoy en día, dirigiendo la historia, gobernando con justicia y santidad. Y no solo eso, poderoso, digno de toda alabanza. Entonces él estaba dirigiendo, seguía dirigiendo, ¿verdad?, a este pueblo, al pueblo de Judá. Y es donde hay un cambio en la vida de Isaías. Él ya ve desde otro punto de vista, empieza a visualizar, una realidad que el dolor por la muerte de rey Uzías le estaba opacando, y el dolor se estaba apoderando de él. Entramos a la segunda parte de esta lección y dice, la confesión de pecado ante el rey. Vámonos antes. Estábamos en esa visión. ¿Y qué es lo que hace reaccionar a Isaías? Versículo 2 y 3. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Después de tener esa visión celestial y ver al Señor, empieza algo más profundo, y la visión de la grandeza del Señor era la presencia de los serafines. ¿Y qué era lo que los serafines estaban haciendo? Guiándolo para que él pudiera ver esa santidad y el poder y la gloria de Dios. Esa visión de grandeza. Y los serafines lo declaraban, la perfección, la santidad de Dios, con la triple declaración, Santo, Santo, Santo. Una repetición. Solamente Dios es santo, santo y santo.
Entonces vemos que en esa atmósfera de santidad, del ver, podríamos decir del descubrir una visión diferente a la que tenía antes, de dolor e incertidumbre, ahora ve la belleza de Dios a través de su santidad. Y ahí sí entramos al punto 2, la confesión de pecado ante el Rey. Les leo el pasaje 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se ve a sí mismo, después de ver la majestad de Dios, esa gloria de Dios, después de contemplarla, se ve a sí mismo. Realmente el ser humano solo tiene la posibilidad de postrarse en ese momento y confesar su condición pecaminosa. Él se vio, se sintió, y hubo un algo muy claro acá. Un ay de dolor. Ya el domingo pasado especificaba el hermano acerca de los ayes. Y este es un ay de dolor, porque se estaba viendo a sí mismo y diciendo: estoy viendo la majestad de Dios, entonces soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, dice, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, en esa condición, él se postra y confiesa la condición de pecado. Y no culpa a nadie más por su pecado, sino que se ve a sí mismo. Lo común es muchas veces culpar a otro, porque eso sucedió desde la primera pareja, ¿verdad? Culpar a otros, pero él se ve a sí mismo y se siente que está inmundo de labios. Y después de verse a sí mismo y ver su pecado, entonces puede visualizar el pecado del pueblo, ¿verdad? Y al hacerlo, él empieza a ver, dice, ha visto sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces la condición de él, de pecado, labios inmundos, y lo confiesa y se arrepiente. En esa forma, entonces la miró al pueblo y luego viene la súplica. En el punto 3 vemos el perdón del Rey, de nuestro Dios. Y sigamos leyendo el versículo 6 y 7. Dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué cosa maravillosa. Dios, que conoce la condición del hombre, lo que vio en Isaías, que sus labios estaban inmundos. Y Dios, que es específico y exacto, no solamente en medir, sino que en conocimiento y en sanidad, vemos este acto. Los serafines van y purifican sus labios. La sola confesión de pecado no alcanza el perdón. Él ya había confesado su pecado.
y se había arrepentido. Pero no basta solo con esto. Dios es el único que puede perdonar pecados. Por eso es que acudimos a Él. Isaías lo sabía. Entonces Dios es el único que puede perdonar pecados. El serafín declaró la obra completa de Dios en la vida de Isaías. Hizo en el corazón del profeta esa purificación. Y se ve claramente en estos pasajes que leíamos la dimensión y el alcance de la redención, de la justificación y de la entera santificación, que fue inmediato, ¿verdad? Nosotros sabemos que la justificación, la regeneración, ¿verdad? Tanto es inmediato al arrepentimiento, al perdón de pecado, ¿verdad? La justificación a través de la fe. Pero Él recibió la santificación también inmediata, que es la que nosotros al consagrarnos a Dios la obtenemos. Y para eso perseveramos día con día, para ir perfeccionando nuestra relación con Dios y llegar a esa santidad que Dios requiere de su pueblo. Entonces, para el servicio de Dios requería de Isaías también esa purificación. Y él recibe la redención, la justificación y la entera santificación a través de este acto, ¿verdad? Este libro profundiza la salvación por la fe. El profeta tuvo la experiencia de recibir la purificación de sus labios y corazón por medio de la fe. Y está listo para dar su vida al servicio de Dios. Ya nosotros en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:1, leemos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados a través de ese acto maravilloso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de su muerte, su resurrección, y nos santifica a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario y en un acto tan precioso como es el Pentecostés en nuestra vida, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Entonces el profeta tuvo esa experiencia y recibió la purificación que necesitaba a través de la fe, la purificación de sus labios y de su corazón. El punto 4, nos introducimos en los últimos versículos. Se los voy a leer para que tengamos todo el panorama y solo vamos a tocar 2 versículos. La comisión del rey, versículos del 6 en adelante, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar en una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y quitará tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto,
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedase aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, que es el versículo a memorizar. Entonces la comisión de rey. La comisión está bien clara. Después de él ser justificado, después de esa redención y de la entera santificación, él estaba dispuesto a escuchar, después de haber visto la visión, a escuchar la orden, la voz de Dios, con la misión que tenía para él. Al final del pasaje que estamos leyendo, del versículo 8, está una pregunta hecha por Dios. La hizo aquí, pero realmente no es específica en este momento para Isaías. Pero al no ser dirigida a persona en particular, o sea, no está el nombre ahí de Isaías, aunque estaba dirigida a él, se transforma en una pregunta que se valida a través de la historia, a través de las generaciones, buscando a alguien dispuesto a asumir el llamado de esta pregunta. ¿Y cuál es esta interrogante que se hace? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Me detengo un segundo en esta palabra, nosotros, porque dice: ¿a quién enviaré? Está hablando Dios. ¿A quién enviaré? A Jehová de los ejércitos está hablando. Pero agrega: ¿y quién irá por nosotros? Y ahí podemos ver con claridad, mis hermanos, al Dios Trino, hablando ya en plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién se meterá en esos zapatos e irá y responderá, al igual que lo hizo en esta época Isaías? El Dios Trino, hablando a su vida, como ha hablado también a la mía. Dios sigue buscando la respuesta de hombres y mujeres que, sabiéndose ya perdonados, ya con esa justificación a través de Cristo Jesús, y santificados, al igual que el profeta, den la vida en obediencia a Él. ¿Qué responde usted ante esta interrogante que Dios hace? Se la hizo a Isaías después de ver la majestad, después de ver la visión. El dolor era tan grande de Isaías que tuvo que ver la visión de Dios para entender que el Señor y Rey de Judá estaba vivo, es eterno. Él no muere. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Y es santo, santo, santo. Y respondió a esta pregunta, al igual que nosotros debemos de responder. Yo ya emití mi respuesta a esta interrogante. Pero ahora usted ahí en su casa, o donde esté escuchando esta lección de escuela dominical, tómese un minuto y responda al llamado de Dios. Dios se ha manifestado a su vida. Dios se ha revelado a su vida. Dio a su Hijo Jesucristo para que entendiéramos más
su gloria, su santidad, su majestad. Y pudiera Él morir por nosotros para justificarnos, para regenerarnos, como bien lo dice Romanos y otros muchos pasajes que usted y yo conocemos. Pero este dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está a su alcance, a mi alcance. No solo es una historia de hace tanto tiempo atrás, sino que es para el ahora y poder ser aceptados por Dios. Y no aceptados y enviados, ¿verdad?, a cumplir un ministerio y un propósito específico para cada uno de lo que así el Señor llama, justifica, regenera y santifica. Así que voy concluyendo con esto. Rendirse a Cristo es un riesgo calculado. La promesa de la presencia de Dios, de su obra, de su esa permanencia en el corazón de cada uno de los que creemos en Él, de los creyentes. Ser parte de la empresa más grande que existe. Y la misión evangelizadora debería de ser los motivos o las motivaciones más poderosas para aceptar el llamado de Dios, como lo hizo Isaías. Y leo nada más el principio. Rendirse a Cristo es un riesgo calculado. Cuando estaba les hablo de mi propia experiencia. Usted puede recordar su propia experiencia. Ese riesgo calculado. Cuando estaba en la transición de mi venida del Salvador hacia acá, porque ya mi esposo estaba aquí en Guatemala, fueron momentos muy, muy fuertes, pero esta visión de Dios nunca faltó. Y me la mostró de tal manera que yo le creí en todo. Y a través de ese riesgo calculado, tengo mi Biblia pasta negra de esa época, donde está anotado paso a paso cómo el Señor me fue guiando para que yo no tuviera temor del momento en que Él daba la orden, yo la pudiera ejecutar. Y yo lo esperaba con ansias, pero también tenía que esperar el tiempo y el mover de Dios. Y así fue. A lo que quiero llegar, que es ese riesgo calculado, aunque me hacían ver la situación tan caótica, porque a renunciar lo perdía todo. Pero a la persona que me entrevistó en recursos humanos, yo le dije lo siguiente, y por eso recordé esa parte de mi vida. Le dije: me voy a la mejor empresa del mundo. Es cierto, donde estoy es una de las mejores, pero me voy a la mejor del mundo y esa nunca va a estar en quiebra. No sé si me entiende, le dije. Pero voy con la misión que Cristo me ha dado. Por eso mi orden o mi carta de renuncia es irrevocable. Y así fue. Y Dios ha cumplido cada uno de ese riesgo calculado que la gente, incluso parte de mi familia, me decía. Y no ha fallado ni un tan solo día, ni tampoco de lo que Él fue enfático en decirme.
que cómo Él lo cubriría. Así que, hermanos, no tengamos temor. Sé que hay incertidumbre muchas veces, pero Dios siempre va a estar al tanto de sus hijos cuando le creemos, porque un corazón sumergido en Él siempre va a ver la victoria y la visión de ese Dios santo, 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 y poder decir: heme aquí, envíame a mí. Inmerecedores, pero Él purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser completo, para amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si usted está sintiendo el llamado de Dios, que lo ha estado experimentando este tiempo atrás y ha tenido temor aún por lo que estamos viviendo, ese riesgo calculado sigue vigente hoy en día. Solo debemos de creer, y Él cumple su promesa, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Cuando Él llama, capacita y provee. Y realmente vivimos una vida totalmente diferente y felices. Porque si tenemos a Él, lo tenemos todo. Oremos en esta hora. Y recuerde, la pregunta sigue siendo la misma de Isaías. ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A usted le corresponde, como en determinado momento me correspondió a mí, le corresponde a mi esposo. Heme aquí, envíame a mí. Y el versículo último que leíamos: hay un remanente fiel, del cual el Señor siempre va a levantar y a prosperar, para la gloria y la alabanza de su nombre. Padre bueno, nuevamente estamos ante tu presencia y a esta hora dándote las gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, y al igual que los querubines lo decían, y en la visión de Isaías lo vio: santo, santo, santo eres tú, Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria, y nosotros queremos disfrutar de esa gloria. Y para llegar allá, debemos de afianzarla aquí en la tierra. Y gracias, porque tú estás para ayudarnos, para sacarnos adelante y para vivir una vida que te agrade a ti. Una vida justificada a través de Cristo Jesús, regenerada, pero santificada a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús y la obra perfecta del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Dios, por aquel que está respondiendo: heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. El Señor les bendiga y que terminen este día lleno de la gracia y el poder de Dios. Gocen del favor de Dios. Amén y amén.